Únete a nosotros para explorar una historia que transformará tu visión de la fe. Vamos a descubrir por qué la creencia cristiana, que alguna vez estuvo unida en sus textos sagrados, mártires y devoción, se separó en dos caminos distintos. Imagina a un hombre entrando en la imponente iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla, y dejando sobre el altar un pergamino que marcó un quiebre profundo, cambiando para siempre el rumbo de la cristiandad. Ese acto dio origen a dos ramas, una liderada por el guía supremo en Roma y otra sostenida por los patriarcas del Oriente. Este relato no ocurrió de un momento a otro. Fue el fruto de largos períodos de tensiones, diferencias culturales, debates sobre la fe, ambiciones políticas y heridas que jamás sanaron. Una división tan marcada que aún define el panorama espiritual del mundo cristiano. En los albores de la fe, no existía un centro único de poder. Las comunidades estaban conectadas por su amor a Cristo, dispersas por tierras lejanas. Pero cuando un emperador aceptó la fe, todo cambió. Dos ciudades emergieron como focos de influencia. Roma, en el núcleo del antiguo imperio occidental, y Constantinopla, la nueva capital creada por ese mismo emperador, convirtiéndose ambas en pilares espirituales, pero también en rivales discretos. El líder de Roma era visto como el heredero directo del apóstolo Pedro, mientras que en el Bizantino Oriente, los patriarcas de Constantinopla, Antioquia, Jerusalén y Alejandría trabajaban de manera más compartida, sin un gobernante absoluto. La unidad, sin embargo, no siempre trajo paz. A medida que la fe crecía, también lo hacían las diferencias entre Oriente y Occidente. Roma usaba el latín como lengua del imperio, de las leyes y de la iglesia, mientras que en el Oriente el griego predominaba en la vida intelectual, filosófica y de los rituales. No era solo una cuestión de idiomas, sino de formas de pensar distintas. El latín buscaba orden y autoridad, mientras que el griego se inclinaba por la reflexión, el misterio y la contemplación. Estas diferencias se reflejaron en la manera de entender la Trinidad, la gracia y los sacramentos, creando malentendidos entre quienes compartían la misma devoción. Muchos líderes del Oriente dejaron de entender el latín y los del Occidente no comprendían el griego. Las cartas se traducían mal, las reuniones se interpretaban con recelo y los prejuicios crecieron, convirtiendo una barrera de idioma en un muro espiritual. La desconfianza se apoderó de ambos lados. Una sola palabra desató una de las mayores disputas teológicas de la historia cristiana, una adición hecha por la Iglesia occidental al credo, declarando que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, provocó una tormenta en el Oriente. Los teólogos orientales sostenían que el Espíritu procede solo del Padre, como se estableció en los textos originales de los primeros concilios. Cambiar esa declaración sin un acuerdo universal fue considerado una ofensa tanto a la fe como a la unidad de la Iglesia. Para el Oriente, ese cambio reflejaba el poder impositivo de Roma sobre toda la cristiandad. Para el Occidente, era una defensa de la divinidad del Hijo y de la unidad trinitaria. Así, una frase doctrinal se convirtió en un emblema de la creciente separación. Ya no se trataba solo de lo que se creía, sino de quién tenía la autoridad para definir la fe. En el Occidente, el líder de Roma, el Papa, asumió un papel cada vez más prominente. Roma, cuna del imperio y lugar del sacrificio de Pedro y Pablo, veía al Papa como el sucesor directo de Pedro, a quien Jesús habría confiado las llaves del reino de los cielos. Este poder espiritual se entendió como una autoridad universal sobre toda la Iglesia. En el Oriente, aunque se respetaba al Papa como el primero entre iguales, nunca se aceptó su dominio absoluto. Los patriarcas orientales trabajaban de manera más compartida,
tomando decisiones juntos y manteniendo su autonomía. Para ellos, ningún líder, ni siquiera el de Roma, tenía el derecho divino de mandar sobre todos. Las tensiones se intensificaron cuando los papas comenzaron a intervenir en los asuntos orientales, tomando decisiones sin consultar. El Oriente veía esto como una violación de su independencia sagrada, y cada acto de autoridad papal se interpretaba como una arrogancia imperial. La diferencia no era solo estructural, era una lucha por el corazón mismo de la Iglesia. La separación entre Oriente y Occidente no fue solo espiritual o cultural, sino también profundamente política. Tras la caída del Imperio Romano Occidental, Roma quedó bajo la influencia de reinos germánicos, mientras que Constantinopla siguió siendo la capital del Imperio Bizantino, orgullosa de su legado romano y su fe ortodoxa. Al perder poder político, el Papa en Roma se convirtió en un símbolo de estabilidad en medio del caos. En Bizancio, por otro lado, el emperador tenía un control firme sobre la Iglesia, designando patriarcas y convocando reuniones. Este sistema, conocido como cesaropapismo, unía el poder civil y religioso en una sola figura. Ambos lados comenzaron a mirarse con desconfianza. El Oriente veía al Papa como una fuerza extranjera con ambiciones imperiales. El Occidente consideraba al emperador bizantino un intruso en los asuntos espirituales. La coronación de Carlos Magno por el Papa como emperador romano sagrado fue un golpe simbólico para Constantinopla. Ahora había dos imperios y, pronto, dos iglesias. Después de siglos de desencuentros, el conflicto alcanzó su punto más alto. Un papa envió representantes a Constantinopla, liderados por un cardenal, para dialogar con el patriarca, quien había cerrado iglesias latinas en la ciudad y cuestionado sus tradiciones litúrgicas. Las discusiones fueron breves y tensas. El cardenal, seguro del poder papal, exigió que el patriarca se sometiera a Roma. El patriarca, firme en su defensa de la autonomía oriental, se negó. No hubo acuerdo. Durante un ritual en Santa Sofía, el cardenal dejó un documento de excomunión sobre el altar, declarando al patriarca un hereje. Días después, el patriarca respondió excomulgando a los enviados papales. Aunque en ese momento no se pensó en una ruptura definitiva, el gesto fue tan simbólico como devastador, marcando el inicio de una separación formal que se venía gestando desde hacía siglos. La herida se abrió. La unidad de la cristiandad se rompió ante los ojos del mundo cristiano. Después de ese episodio, no hubo un conflicto directo entre católicos y ortodoxos, sino una fractura silenciosa y duradera. Las excomuniones solo se levantaron muchos años después, en un encuentro entre un papa y un patriarca en Jerusalén. Pero para entonces, la separación ya era una realidad arraigada, vivida por generaciones como algo natural. A lo largo de los siglos, ambas iglesias tomaron caminos distintos. Roma reforzó su estructura jerárquica y el poder papal, mientras que las iglesias ortodoxas mantuvieron su modelo de patriarcados independientes, unidos por la fe, pero sin un líder central. Los intentos de reunificación en reuniones posteriores no prosperaron debido a la falta de acuerdo y al rechazo popular en el Oriente. Esta división no solo separó a la Iglesia, sino también a las culturas, las formas de entender el mundo y de acercarse a lo divino. Aunque ambas ramas comparten los 7 sacramentos, la fe trinitaria y el respeto por los primeros concilios, hay diferencias fundamentales que solidificaron la separación. El punto más evidente es el papel del Papa. Para los católicos es el líder supremo, infalible en cuestiones de fe. Para los ortodoxos es solo uno de los 5 patriarcas históricos, sin autoridad universal.
En el ámbito doctrinal, la adición sobre el Espíritu Santo sigue siendo una diferencia clave. Los católicos la incluyen en el credo, mientras que los ortodoxos no. También hay contrastes en los rituales. El rito romano es más sencillo y ordenado, mientras que el bizantino es más extenso, simbólico y sensorial. Las reglas también varían. En el Oriente los sacerdotes pueden casarse antes de ser ordenados. En el Occidente el celibato es obligatorio. Otro aspecto importante es la organización. La Iglesia católica es centralizada y vertical, mientras que la ortodoxa es más independiente, sin una autoridad única, con cada patriarcado gobernándose a sí mismo, pero unido en la fe. Dos perspectivas, dos formas de vivir la fe, dos caminos que nacieron de la misma raíz y que a pesar de la distancia aún se miran con respeto y a veces con esperanza. Esta gran separación no fue un evento repentino, sino el resultado de siglos de desencuentros. Diferencias culturales, espirituales, políticas y humanas construyeron, poco a poco, un muro invisible entre dos mundos que alguna vez compartieron el mismo altar. Fue una ruptura silenciosa, pero decisiva. Aunque las excomuniones ya no existen, la distancia sigue presente. Hoy, ese muro no es tan alto como antes. Hay diálogos, encuentros y gestos de acercamiento, pero las heridas del pasado piden más que palabras. Requieren comprensión mutua, memoria histórica y humildad. Entender por qué la Iglesia se dividió no es solo aprender del pasado, es una invitación a reflexionar sobre cómo el poder, el idioma, la cultura y la fe pueden unir o separar. Quizás, al mirar hacia atrás con ojos abiertos, podamos construir un futuro donde las diferencias no signifiquen quiebre, sino una riqueza compartida. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Mira los enlaces en la descripción para más detalles y cuéntanos qué tema te gustaría explorar. Descubre el pasado, comprende el presente. Suscríbete y nos vemos en el próximo encuentro.